Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Habíamos visto, por último, un versículo de la palabra en relación a este tema que estamos viendo, las herejías destructoras que han penetrado en las iglesias. Y en realidad siempre ha sido así, por supuesto. Esto es desde el tiempo del comienzo de la iglesia primitiva. El Evangelio de Cristo penetrando un pueblo, penetrando una ciudad, y el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados con esto. Es obvio. Satanás siempre va a tratar de mantener a los hombres alejados de la fe y de la obediencia al Evangelio, tratando de asegurar esos corazones. Satanás ya tiene al mundo. El mundo le pertenece porque el mundo está arruinado por el pecado y le pertenece. Solamente puede ser libertado por la preciosa sangre de Cristo. Pero Satanás está haciendo su mayor esfuerzo para asegurarse los corazones de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, de apartarlos de la verdad. Escuche, apartarlos de la verdad. Veamos otra vez este pasaje en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, muy importante. Dice pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque esto es lo que se crea en los corazones y mentes de los hombres. Fortalezas, imagínense un fuerte. Eso no es algo fácil de derribar. Dice fortalezas, no está diciendo una carpita o una casita de papel. Fortalezas, un fuerte. ¿Con qué? Con conceptos preconcebidos, con ideas, con filosofías, con religión, con tradiciones de hombre, con culturas, con todo tipo de pensamiento que aparta a la cruz del Señor Jesucristo, que separa al hombre del Señor, que lo separa de la verdad. Dice, derribando. Estas fortalezas tienen que ser derribadas. Son argumentos, dice. ¿Qué son estas fortalezas? Son argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La palabra dice que en estos últimos tiempos los hombres levantarán o amontonarán, se amontonarán para ellos mismos maestros que le prediquen lo que ellos quieren oír. Maestros según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos malos. Amontonarán, levantarán maestros. Y vemos aquí cómo se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es simple y sencillamente la cruz de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esta última frase se ha utilizado mal, en la que no significa una oración repetitiva. Dice, llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevo todo pensamiento a la... No tiene nada que ver con eso. Cantidades de creyentes he oído a través de los años hacer esta oración. Esto no es para hacer una oración en la cual nosotros decimos, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y automáticamente todas las personas están teniendo la mente de Cristo. No, hermano, no. Es por el conocimiento de la verdad. La verdad. Y crecer en ese conocimiento.
es crecer en la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. La cruz de Cristo es la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que nosotros continuar buscando este crecimiento en relación a qué, al movimiento de la prosperidad, crecer en el conocimiento de la visión del G12, crecer en el conocimiento de los métodos de los 40 días de propósito, de la psicología, de la motivación personal y de todo lo que se está predicando. No, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, su vida, su persona, su ministerio, su obra en la cruz, todo lo que eso significa. Cuando decimos la cruz de Cristo, las personas piensan que estamos hablando de un madero colgado. No estamos hablando de eso. Se está hablando, cuando se dice la cruz, se está incluyendo absolutamente todo el plan de salvación. Desde la creación de este mismo en algún momento en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo, hasta la nueva Jerusalén, que viene del cielo de Dios de arriba, en la cual está allí como la pieza central el Cordero inmolado, que será la luz de esa ciudad. De eso estamos hablando, y todo en el medio, la encarnación, el ministerio maravilloso de Cristo, su vida perfecta. Somos justificados por la vida perfecta de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y el poder del pecado es quebrantado por su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz ha logrado esto. Por lo tanto, Él resucitó al tercer día. La ascensión de Cristo, la exaltación de Cristo en gloria, su intercesión por los santos. Él es el mediador, el intermediario, el sumo sacerdote entre Dios y los hombres. Su arrebatamiento, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida, los juicios, todo esto, cuando uno dice la cruz, abarca todo esto, hermanos. ¿Entiende? Por eso cuando las personas dicen, no, ya sobre eso ya sé todo. Bueno, pero hay muchísimos aspectos. Todavía no sabemos. No sabemos tanto como pensamos que sabemos, hermanos. Créame, no sabemos. De hecho, sabemos muy poco. Y en relación a este pasaje, habíamos desarrollado algo en el programa anterior. Y aquí cuando dice que estas armas que tenemos son poderosas en Dios. Dijimos que las armas son el Espíritu Santo, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo. Y por supuesto que todo está ligado a lo que Cristo hizo en la cruz. Es poderosa en Dios estas armas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder tener el mejor carro. Estas armas son poderosas en Dios para poder confesar positivo y que esas cosas se me manifiesten. Son poderosas en Dios para poder hacer visualización de las cosas que quiero y de esta manera se materialicen. Son poderosas en Dios para poder aplicar la ley de la atracción. Son poderosas en Dios para poder aplicar la psicología humanística en mí y en otros. No. Son poderosas en Dios justamente para destruir todas estas fortalezas. Aleluya. Ok. Si estas cosas son las necesarias, y aquí la palabra dice que estas son las armas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estas son las armas. No hay armas más poderosas que estas, hermanos. No hay. El hombre está tratando de derribar fortalezas espirituales, cosas del ámbito invisible que no pueden ser derribadas por medio de una pastilla, por medio de la psicología humanística,
por medio de un retiro de 3 días en algún lugar, un encuentro, no pueden ser destruidas. Solamente es por armas poderosas en Dios. No dice armas poderosas en los hombres. No se encuentran estas armas en los hombres, se encuentran solo en Dios. Para la destrucción, aleluya, la destrucción. Todo esto es por lo que Jesús hizo en la cruz. No significa que yo tenga que destruir algo. Ya fue destruido en la cruz del Calvario, fue quebrantado el poder del pecado, fue destruida toda fortaleza, todo espíritu de demonio. Por eso, si los creyentes no están andando en esta victoria, no están conociendo esta victoria, es porque no están conociendo estas armas que son poderosas en Dios. O son poderosas o no son poderosas. Y de hecho sí lo son. Las más poderosas. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Estas son fortalezas, son fuertes, son fortificaciones erigidas por Satanás en la vida de uno. Pero no solamente es la culpa de él, también es la culpa nuestra propia concupiscencia, que colabora a todo esto. ¿Cuáles son estas fortalezas? Pablo está hablando de fortalezas filosóficas que menciona en el versículo 5, pero también incluye pasiones y pecados de cualquier naturaleza que Satanás quiere asegurar en el Hijo de Dios. Cuando dice fortaleza, estamos hablando de algo arraigado allí, ¿entienden? Lo cual hace esto, lo convierte. Satanás quiere que no sea simplemente un acto de pecado, sino que se haga una fortaleza. Algo erigido allí, algo que dice, estoy acá para quedarme. Terrible, ¿eh? En el ámbito espiritual, si es que logramos ver esto, es una atadura, diríamos, ¿no? Una atadura, un yugo fuertísimo. Puede ser pecado, cualquier tipo de pecado. Y también pueden ser, por supuesto, fortalezas filosóficas, intelectuales, religiosas. Las fortalezas funcionan en varias capacidades. Temperamento incontrolable, lujuria, avaricia, herejías también. Alcohol, nicotina, juego, etcétera, etcétera, etcétera. El orgullo, egoísmo, manipulación, control, etcétera, 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 etcétera. La lista es muy larga, como ustedes se imaginarán. Y dentro de esta lista están las herejías, de lo que estamos hablando en estos programas. Si estas fortalezas no son destruidas, escuche, por favor, estoy hablando a los creyentes y a todos, pero especialmente a creyentes aquí. Si estas fortalezas no son destruidas, terminarán por destruir a ese creyente. Al entender la obra del Calvario, estas fortalezas veremos que son fácilmente destruidas. Por eso dice, para la destrucción, oh gloria sea el nombre del Señor, de fortalezas, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor por esto. Y esta es la única manera en la cual estas cosas pueden ser derribadas, porque hay pensamientos, hay razonamientos y estas fortalezas filosóficas. Dicen, no, pero yo siempre lo creí así, a mí me lo enseñaron así, yo vengo de tal iglesia y así es que me enseñaron. Y esta es una situación que nosotros tenemos todos los días aquí en la iglesia, en la que, claro, hay creyentes que vienen de diferentes iglesias. Nosotros todos aquí en esta iglesia tenemos que ir conformándonos al texto. Esto no es conformándonos a una ideología personal mía, de Marcelo, no. Es que todos tenemos que llegar a converger en el texto, lo que la Biblia dice. Esta es la máxima autoridad, es lo que dice la palabra del Señor, no es lo que digo yo ni lo que dice nadie. ¿Entendemos?
Gloria al Señor. Por eso, si nosotros por lo menos leemos lo que dice el texto y decimos, bueno, sí, la Biblia dice así, bueno, me voy a someter a eso. Someterse a lo que ya está escrito, hermanos. Entonces ahí se resuelven todo tipo de conflictos. Ahora, vea lo que dice también en este mismo pasaje de 2 de Corintios 10, del 1 al 4, pero en el versículo 5 dice, derribando. Entonces, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Derribando qué? Argumentos, derribando razonamientos, derribando imaginaciones. Se refiere a fortalezas filosóficas. En Romanos 1:21 dice, habla de los que se envanecieron en sus imaginaciones. Alguien que dice que la Biblia no condena el homosexualismo, esa persona está viviendo en un razonamiento en el que se ha envanecido en sus imaginaciones. Vive de sus imaginaciones. Bueno, y así usted puede agregarle lo que quiera. Si lee alguien la Biblia y dice, bueno, Jesús es un Dios, pero Él no es Dios. Mormones, testigos de Jehová, se han envanecido en sus imaginaciones. Y solamente la sangre de Cristo puede derribar estas imaginaciones, estos argumentos, razonamientos que están en contra de la verdad. Todos estos santuarios que el enemigo ha levantado, fortalezas, santuarios, que el enemigo ha levantado por años, el Espíritu Santo de Dios quiere derribar y destruir. ¿Hay algún santuario que ha sido erigido por el enemigo en su vida, en su mente, en su corazón, en su pensamiento, que tiene que ser derribado y destruido? Aquí dice, toda altivez contra el conocimiento de Dios. De esto tendría que predicar quizás. Humanismo, psicología, psicoterapia, ciencias, filosofías. A ver, todo esto estamos hablando de conocimiento, sí, es conocimiento, pero es un conocimiento en contra de Dios. Es el conocimiento del mundo, es conocimiento diabólico. Y aquí se le dice altivez, toda altivez, orgullo. Toda altivez significa toda doctrina, toda enseñanza que pretende, por eso dice altivez, pretende ser sublime, pretende ser la solución. Es presentada como la única manera, es presentado como un razonamiento intelectual superior. Se presenta como algo iluminado. Escuche, todos los libros que están siendo escritos, todos estos autores y pastores modernos, la llave para esto, la llave para lo otro, y la llave no la tiene nadie sino Cristo, porque Él es el dueño de la llave, Él es el que abre, nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Toda doctrina que pretende ser sublime. Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, etcétera, los que quieran, caen ante la simple predicación de Jesucristo y este crucificado. Aleluya. Oh, gloria a Dios, que el Señor nos use para que esta altivez, todo aquello que está en contra del conocimiento de Dios pueda ser derribado, hermanos, pueda ser destruido por la predicación de la cruz de Cristo bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento del cristiano debe ser de Dios, por Dios y para Dios. La luz de la verdad penetró en las obras escondidas de las tinieblas. Han sido derribadas en el nombre poderoso de Jesús. Esto significa, militarmente hablando, que luego que todas estas fortalezas son derribadas y conquistadas, la ciudad es finalmente capturada.
triunfando solo la verdad que es Jesús. Jesús haciéndose dueño de esa ciudad, con tantas fortificaciones que la mantenían atada. Es decir, ahora todo está bajo el control de Cristo, el gran capitán. Esto es lo que debe ser la vida de cada uno de nosotros, hermanos, y esta iglesia. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Romanos 16, 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Vieron que no hacemos esto? Os fijéis, observen, estén atentos a aquellos que están causando divisiones. Esto es lo que estaba sucediendo en las iglesias y lo que sucede hoy. En contra de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era? Jesucristo y este crucificado y su resurrección. Lo que habéis aprendido. Apártense de ellos. ¿Quiénes? Los que enseñan otra cosa en contra de la doctrina. Prosperidad, en fin. Y ¿saben qué? A veces no hacemos esto. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, crédulos, tontos, insensatos. La palabra dice para los Gálatas, ¿quién os fascinó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Oh, bendito sea su nombre. Romanos 6, 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquella forma de doctrina. Hay una forma y no puedes salirte de esa forma. Aquella forma de doctrina. Esa forma es un modelo, es el mismo modelo que le fue dado a Moisés en el monte. Esa forma, ese modelo, gloria a Dios, es la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que crean serán salvos, aquellos que no crean serán condenados. Aquellos que crean y persistan, el Espíritu Santo obrará y hará grandes cosas. Estoy hablando de victorias espirituales, estoy hablando de una vida con Dios real, de conocer al Señor, de vivir para el Señor, de las virtudes de Cristo, del fruto del Espíritu Santo, de dones de Dios, de ese creyente ser usado para la gloria del Señor. No estamos hablando de fama, fortuna, estamos hablando de ese creyente siendo controlado por el Espíritu Santo. No hay cosa más extraordinaria que esto en la vida, ser dominado, controlado por el Espíritu, andar en el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, nada mejor que esto, nada se le compara a esto. Y esto es lo que debes tú desear todos los días. A ver, tenemos que hacer nosotros esta evaluación, si estamos o no en la fe, si estamos o no en la verdad, en donde debemos estar, todos aquellos que están oyendo, de cualquier lugar donde están oyendo, a la iglesia en la cual se congregan, a los predicadores que están oyendo, los libros que leen, de qué están alimentándose, el mensaje, cuál es el énfasis que tiene. Por favor, analice esto, vea esto, observe esto. Para eso es que nosotros tenemos que inspeccionar el fruto, inspectores del fruto. El mensaje que estamos oyendo, ¿cuál es el énfasis que tiene? Tiene un énfasis siempre en el hombre,
siempre termina exaltando al hombre, siempre termina diciendo que tú puedes, que tú eres el campeón, que lo vas a lograr, que tus metas, que un propósito, que el plan, que el sueño. Motivación personal, confesión positiva, prosperidad, alcanzar las metas y todo este asunto. Entonces no es la cruz de Cristo. Ay, no, pero a veces lo mencionan. Esto no es a veces mencionar. Esto es enseñar, aplicar, explicar, corregir. Es la cruz de Jesús, es Jesucristo, es su persona, es su obra. Esto es lo que debe ser enseñado, aplicado, predicado. ¿Cómo van a evangelizar a las personas? ¿Qué pecado va a ser lavado por medio del mensaje de la prosperidad? ¿Desde cuándo alguien dijo, me predicaron la prosperidad y nací de nuevo? Oh, bendito sea su nombre. ¿Desde cuándo alguien pueda decir, me hicieron regresión en un encuentro y después nací de nuevo y soy una nueva criatura? No. Nueva criatura solamente por arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. No fue una visualización, no fue el quemar papelitos con mis pecados escritos o clavarlos en una cruz. No fue una experiencia esotérica lo que me salvó. No fue una visita a un psicólogo lo que me libertó. Fue Jesucristo y este crucificado. Aleluya, gloria, gloria sea al Cordero de Dios, que aún sigue quitando el pecado del mundo. Él ya lo quitó y Él sigue quitándolo y lo quitará. Hasta nuestra glorificación. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Vamos a una pausa y en un momento vamos a seguir con otro tema dentro de la misma línea. Quédese allí, por favor. Be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that blessed name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done, on earth today, just the way you planned. As we feed on daily bread,
we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shalom El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Vamos a pasar ahora al mismo tema, pero vamos a ir específicamente al movimiento Palabra de Fe. En inglés se le dice Word of Faith Movement o Word of Faith Theology, y en español le podemos, comúnmente le llamamos como confesión positiva. Creo que se le conoce más como confesión positiva, decláralo, decrétalo, etcétera, etcétera. Yo sé que muchas cosas de estas ya se han dicho, pero es como que volvemos un poco a lo mismo y dar más información para que podamos detectar justamente estas fortalezas, hermanos. Sabemos cuáles son las armas para derribar estas fortalezas. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la fe en la cruz de Cristo, todo lo que vimos antes. Pero tenemos que también saber cuáles son estas fortalezas que tenemos que nosotros derribar por medio de estas armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, el nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, su cruz, etc. Bien, gloria al Señor, Espíritu Santo. El movimiento Palabra de Fe, en el cual se suscriben posiblemente hasta, diría, la gran mayoría de las iglesias, de los pastores y de los creyentes hoy en día. Las creencias son: la fe es una fuerza, como está implícito en el título de Palabra de Fe. Los partidarios de este movimiento creen que la fe funciona como un gran poder o fuerza. Por la fe podemos obtener lo que queremos, según creen: la salud, la riqueza, el éxito, lo que sea. Sin embargo, esta fuerza solo es lanzada a través de la palabra hablada,
O sea, esta fe no es una fe en Jesucristo, en su obra en la cruz y todo lo que incluye esta obra consumada. Todo lo que el Señor tiene, todos los beneficios de la cruz. Es gracias a la cruz que podemos recibir salvación, perdón de pecados, sanidad divina, prosperidad, ayuda, gozo, liberación, todo. Bueno, para ellos es en realidad esta fe de la cual hablan, no es fe bíblica, es fe en ellos mismos, porque son ellos los que están lanzando esta palabra hablada. Ellos dicen que mientras hablamos las palabras de la fe, el poder está dado de alta para cumplir nuestros deseos. El tema de Kenneth Hagin, que es uno de los grandes propulsores de esto, el tema de Hagin, tal como se encuentra en su folleto llamado Cómo escribir su propio boleto con Dios, pueden resumirse de la siguiente manera. En el primer capítulo, esto es Cristianismo en Crisis, páginas 74 al 75. En el primer capítulo, titulado Jesús se me aparece, Kenneth Hagin alega que mientras que él estaba en el Espíritu, entre comillas, al igual que el apóstol Juan en la isla de Patmos, una nube blanca lo envolvía y se puso a hablar en lenguas. Entonces el Señor Jesús mismo se me apareció, dice Hagin. Se puso de pie a 1 metro de mí, dijo. Después de lo que sonaba como una conversación informal sobre cuestiones como las finanzas, el ministerio y hasta la actualidad, Jesús le dijo a Hagin que consiguiera un lápiz y un pedazo de papel. Y luego, dice Hagin, que Jesús le dio instrucciones y le dijo, anota, punto número 1, 2, 3, 4. Jesús entonces le dijo a Hagin, supuestamente, esto, si alguien en cualquier lugar se llevara a estos 4 pasos o ponen estos 4 principios en funcionamiento, siempre recibirá lo que quiera de mí o de Dios el Padre. ¿Escuchó? O sea, repito por si alguien no entendió. Según Kenneth Hagin, el Señor Jesús le dijo, mientras cuando él se fue, no sé, al tercer cielo, tuvo una visión ahí, el Señor Jesús le dijo, anota, punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4. Y después, y le dio cuáles son los puntos. Y le dijo, si alguien en cualquier lugar, o sea, creyente, no creyente, quien sea, ¿no? Se llevara estos 4 pasos o ponen estos 4 principios en funcionamiento, siempre recibirá lo que quiera de mí o de Dios el Padre. Esto incluye todo lo que quieras financieramente. La fórmula es simple. Punto número 1, decláralo. 2, hazlo. 3, recíbelo. 4, dilo. Paso número 1 es decláralo. Positivo o negativo, depende de la persona. De acuerdo con lo que el individuo dice, eso recibirá. Paso número 2 es hazlo. Tu acción te derrota o te pone por encima, de acuerdo con tu acción recibes o no. Ahora, por supuesto que la fe siempre está conectada a una acción. Donde dice, por la fe Noé construyó el arca. Amén. Bien. Pero quiero que podamos nosotros entender que es una fe, esta que hablan aquí, no es fe bíblica. Por la fe Noé, o por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos. Muy bien. ¿Qué es lo que Abraham creyó? Dice, Abraham creyó y le fue contado, creyó en Dios y le fue contado por justicia. Él no hizo ninguna decláralo, decrétalo, él no hizo nada de todo esto. Él creyó en Dios, él creyó en la promesa de Dios, en que por medio de su simiente vendría el Redentor, el Salvador del mundo. Él tenía su fe puesta en Jesucristo, en el Salvador. Oh, bendito. Y todas las bendiciones que vienen con Cristo Jesús. Con Él,
todas las cosas. Aleluya. Paso número 3 es recíbelo. Estamos para conectarnos del centro energético de los cielos, dice. ¿En qué momento Pablo dijo eso? Conéctate con el centro energético de los cielos. No. Dicen, la fe es el enchufe, alabado sea Dios, solo tienes que conectarlo. Uno dice, bueno, es la fe, sí, es por la fe, lo decimos todo el tiempo, es por la fe, pero por favor entendamos, ¿qué tipo de fe? Mire, les voy a rogar encarecidamente, escuchen esto que estoy hablando hoy, se los ruego, llame a alguien, dígale a alguien, es muy importante. Si nosotros no tenemos delante del Señor el correcto tipo de fe, podamos obtener muchas cosas, vivir muy bien, no importa, pero el Señor no puede recibirnos. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero no es fe en mi palabra, en mi declaración positiva, fe en mis acciones, es fe en la cruz de Cristo. Por favor, entendamos el tipo de fe que Dios reconoce y que Dios acepta. Es una fe muy específica, única fe allí y en ningún otro lugar. Es fe en la obra consumada del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, en su sangre derramada. Ahí es donde debe estar la fe. Todo fue logrado allí, todo fue cumplido allí, todo fue consumado allí. Esto de lo que habla Kenneth Hagin y muchísimos otros, no es ese tipo de fe. O sea que, si la palabra dice sin fe es imposible agradar a Dios, aquí nos está básicamente diciendo que estas personas que tienen este tipo de fe no están agradando a Dios. Es grave. Paso número 4 es dilo para que otros puedan creer. Este último paso podría ser considerado el programa de divulgación del movimiento de la fe. ¿Qué es lo que predican? ¿El Evangelio? No, predican esto mismo, predican confesión positiva. El Evangelio de ellos, ¿verdad? No es Jesucristo y este crucificado, es divulgar esto, divulgar esta fórmula, vamos a decir. ¿Se da cuenta la diferencia? Pero parece que los creyentes no lo detectan. Porque si lo detectaran, si detectaran la verdad y pudieran detectar lo que no es, ¿saben qué? Mire, la iglesia aquí estaría llena por empezar, ¿eh? Estaría llena. Número 2. Estarían compartiendo la radio esta por todos lados. Estarían compartiendo los estudios, estarían oyendo, estarían yendo a YouTube, hablándole a otros, estarían diciéndole. Pero ¿saben por qué no pasa eso? Porque no creen y porque prefieren ser arrastrados con lo que cualquier cosa, cualquier persona pueda llegar a inventar o a creer. La verdad ya no importa tanto para la mayoría de la iglesia moderna. ¿Por qué? Y porque si no me funciona a mí para mis propios placeres, no me atiende y no me resuelve en el momento lo que yo quiero, entonces la verdad ya no tiene tanta importancia para mí. No aman mi palabra, dijo el Señor. Kenneth Copeland, él está vivo aún, afirma la fórmula de la fe de esta manera. Dice, todo lo que necesitas es, número 1, ver o visualizar lo que usted necesita, ya sean físicos o financieros. 2, reclamar lo que está en la Escritura. Y 3, hablarlo a la existencia. Esto es en el artículo de Cristianismo en Crisis, página 80. Paul Yonggi Cho, ya se los había mencionado antes, tomando prestado este concepto de las ciencias ocultas, ha desarrollado lo que él llama la ley de incubación. He aquí cómo funciona. En primer lugar, hacer una meta clara. A continuación, dibuje un cuadro mental, más vivas y gráficas, para visualizar el éxito. ¿Me puede explicar qué tiene que ver esto con la santificación del creyente? Con que el pecado no se enseñoree de nosotros. Claro, la gente no quiere oír eso.
Prefiere visualizar el éxito. Dice, a continuación se incuba en la realidad y finalmente lo hablan a la existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada. Cristianismo en Crisis, páginas 83 y 84. Tal vez alguien piense, bueno, pero les funciona porque estas personas cada vez tienen más. Les funciona. Mire, funcione o no funcione, ese no es nuestra situación. Porque Satanás pueda darles muchas cosas. Recuerde, por favor, la tentación en el desierto del Señor. Satanás lo pone en el pináculo y le muestra todos los reinos. Dice, bueno, mira, ¿ves? Todo esto puede ser tuyo. No necesitas ir a la cruz. Yo te lo puedo dar todo directito. Así. Te doy todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Oh, bendito Señor. Postrados están adorando al enemigo. Y él cumplió. Oh, sí. Satanás cumplió. Le dio los reinos de la tierra. Si una confesión positiva de fe descarga el poder, entonces, de acuerdo a la palabra de fe, una confesión negativa, de hecho, puede ser contraproducente. Alguien llamado de apellido Capps dice que la lengua te puede matar o puede liberar la vida de Dios en ti. Esto es así porque, dice, la fe es una semilla. Tú la siembras al hablarle. Hay poder en la cuarta dimensión del mal, dice Yonggi Cho. Kenneth Hagin nos informa de que si confiesas enfermedad, padecerás la enfermedad. Si confiesas salud, recibirás salud. Lo que tú digas, lo consigues. A ver, es cierto que si una persona está todo el tiempo diciendo estoy enfermo, eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero tampoco estamos diciendo algo fuera de la realidad. Estamos nosotros viviendo en un cuerpo que obviamente se desgasta y se enferma y muere. Tenemos que saber entender esa división en la cual es fe en mis palabras o fe en el Señor Jesucristo y su soberanía. Amén. Esta palabra hablada, dice, desprende poder para el bien o el poder para el mal. Es el punto de vista común del movimiento. Es fácil ver porque el título Confesión Positiva se aplica a menudo a este grupo, la ley de la atracción. Hay un libro muy conocido que se llama The Secret o El Secreto y habla de esto, la ley de la atracción. Por eso es que la línea está tan finita, hermanos, ahí en la que podemos ir tanto para un lado o vamos para el otro lado. Hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento para que nosotros no nos vayamos a una altivez, como estamos hablando de estos argumentos que justamente deben ser derribados. Y estamos nosotros saliéndonos fuera del conocimiento de Dios. Estamos en contra del conocimiento de Dios al incluir en nuestro corazón y en nuestra vida estas enseñanzas. Son cosas completamente diferentes. A veces puede hacer que el vocabulario que se usa sea parecido, pero significan cosas enteramente distintas. Como era de suponer, las enseñanzas del movimiento de fe son muy atractivas para algunos, o casi la mayoría diría, si somos capaces de producir lo que nuestros corazones desean. Eso es muy atractivo, Eso llama la atención. Simplemente exigimos lo que queremos por la fe, y si podemos nosotros manipular el universo, si realmente hay una clave en la que podemos manipular el universo y tal vez hasta a Dios mismo, entonces tenemos nuestro genio personal, una lámpara de Aladino, a la espera de cumplir nuestros deseos. En eso es que han convertido al Señor en un genio, en una lámpara. Oh, bendito sea su nombre. Frederick K.C. Price dice, él escribe y dice, ahora esto es una sorpresa, pero a Dios hay que darle, escuche,
está diciendo, ahora esto es una sorpresa, es decir, esto es algo que la gente no sabía, pero miren, a Dios hay que darle el permiso para trabajar en este reino de la tierra en nombre del hombre. O sea, en vez de nosotros orar en el nombre de Jesús, es el Señor que dice en el nombre del hombre. Sí, dice. Estás en control, dice Price. Estás en control. Así que si el hombre tiene el control, ¿quién ya no lo tiene? Dios. Él dice que Dios no tiene el control lo tiene el hombre. Y el hombre es el que tiene que darle permiso a Dios. Escuche, esta es la base, el fundamento de esa doctrina a la cual se suscriben la mayoría. Cuando Dios dio el dominio a Adán, significó que Dios, dice él, ya no tenía dominio. Por lo tanto, Dios no puede hacer nada en esta tierra si no le ponemos o no le damos permiso a través de la oración. Ahora, a través de la oración. Fíjense la barbaridad que es esto. Una barbaridad es. Y esta oración no es oración, es la confesión positiva. Y esto es un escrito, un libro, se llama Oración. ¿Sabe qué es la oración y cómo orar? La Biblia de Estudio de Word, página 1178. Esto es ciertamente una teología que apela a las masas y por lo tanto las cuentas de la popularidad del movimiento de fe. Por eso dice la palabra, se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Estos son los maestros que han sido amontonados hoy. ¿Quién los amontonó? Las mismas personas. ¿Por qué? Porque esto es lo que les gusta escuchar. Esto es lo que quieren oír. ¿De qué trata también todo esto? La deificación del hombre. Estos maestros de la fe les gusta enseñar, basados en el muy mal manejo de pasajes como Juan 10, 31 al 39, Segunda de Pedro 1:4, que los cristianos son pequeños dioses. Kenneth Copeland dice, Pedro dijo a una superación de grandes y preciosas promesas que se hacen partícipes de la naturaleza divina. Muy bien, ¿somos dioses? Somos una clase de dioses, dice él. Artículo Cristianismo en Crisis, página 116. Benny Hinn declara, el Dios de los cielos se convirtió en un hombre, hizo al hombre en pequeños dioses y volvió al cielo como un hombre. Cristianismo en Crisis, página 382, número 43. Earl Polk escribió, hasta que comprendamos que somos pequeños dioses y empezamos a actuar como pequeños dioses, no podemos manifestar el reino de Dios. Otro libro llamado Satanás desenmascarado, página 97. Ahora, hoy, a diferencia de hace unos 10 años atrás, no se oye tanto esto de pequeños dioses. Estas frases no se oyen tanto. Los libros están allí todavía, pero no se oye tanto esto porque fue bastante atacado. Pero el concepto sigue estando ahí. Entonces vemos la deificación del hombre y por otro lado la humanización de Dios. Mientras que el hombre es glorificado, Dios es humillado en el sistema de fe. Copeland afirma que Dios es un ser que tiene una altura de unos 6 pies 2 pulgadas, 6 pies 3. O sea, escuche las barbaridades. Con un peso de alrededor de un par de cientos de libras y tiene un palmo de 9 pulgadas de ancho. El Cristianismo en Crisis, página 121. Copeland también declara que Adán fue la copia. Se parecía a Dios. Si usted estaba parado al lado de Dios y de Adán, se veían exactamente igual, dice. Si usted separaba a Jesús y Adán lado a lado, ellos se verían y sonarían exactamente iguales. ¿En dónde está la Biblia eso que Adán y Jesús eran lo mismo? Cristianismo en Crisis, página 137. Muchos de los maestros de palabra de fe también abarcan una herejía conocida como el triteísmo, que en esencia nos enseña que en realidad hay
3 dioses separados. Benny Hinn, bajo inspiración, supuestamente explica, diciendo: hombre, siento que ya viene la revelación del conocimiento sobre mí aquí. Espíritu Santo, hazte cargo en el nombre de Jesús. Dios Padre, señores y señoras, es una persona y Él es un ser trino por sí mismo, independiente del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, ¿qué dijiste? Oye, escúchalo. ¿Ves? Dios el Padre es una persona, Dios el Hijo es una persona, Dios Espíritu Santo es una persona, pero cada uno de ellos es un ser trino por sí mismo. Escuche esto. ¿Qué es esto? ¿En qué lugar apareció esto en la Biblia? Es que no está. Si pudiera darle una sacudida eléctrica, y tal vez debería, hay 9 de ellos, dice. 9, dice que son 9, no 3, 9. Dios Padre, señoras y señores, es una persona en su propio espíritu personal, con su alma personal y su propio cuerpo y espíritu personal. Usted dice, yo nunca escuché eso. Bueno, usted piensa que está en la iglesia para oír cosas que usted ha escuchado en los últimos 50 años. No se puede discutir con la palabra, ¿verdad? Todo está en la palabra. Cristianismo en Crisis, páginas 123 y 124. Bajo gran presión, Benny Hinn más tarde se retractó de estas declaraciones falsas. Pero 2 años más tarde lo volvió a afirmar. Vamos a dejar hasta aquí porque ya están allá afuera los hermanitos preparados para el culto del viernes. Les ruego, por favor, adquieran este CD, compartan en YouTube, Karina Guidi Libre al Fin, suscríbase y compártalo con otros. Hará un gran bien a muchos que necesitan poder ver la verdad. Les pido eso y les ruego. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, hermanas, y ya casi van a empezar los hermanitos en el culto aquí del viernes. Que el Señor les continúe bendiciendo.